Mainaya, hola, hola, ahora sí. Muy buenas noches, Kamisaki y Mainaya, Kazanki, podríamos decir también en quechua. Es un gusto Walehia, saludarles Walehia, en esta Yatichiri. noche. ¿Se me escucha? ¿Está saliendo el sonido sin problemas? Sin problemas, Sí. Yatichiri. Buenas Walehia. noches, Buenas licenciado. noches. Buenas noches. Muy buenas noches con todos, compañeros de la sala, muy buenas noches. Muy Buenas buenas noches, Kamisaki, Igualmente, buenas Kamisaki. noches a Adelante con sus todos. saludos en el Y idioma Mainaya, que desee. compañeros. Iskiwa, Kamisaki, ya te quiero más kunjas caractasa. Waliki. Waliki Waliki. Caráctua. Sí. Hoy es nuestro Sawa último kusawa. día. Yo suelo acostumbrarme muy rápido a mis estudiantes y les empiezo a tomar cariño después. Pero a la vez también entiendo que hay ciclos, ¿no? Hay etapas, hay momentos que, bueno, como en todo en la vida, ¿no? Empiezan, se desarrollan y tienen que finalizar, ¿no? Y ese es también el caso de este módulo en este un excelente diplomado, diría yo, de cosmovisión andina, tan importante para comprender el contexto, el lugar, espacio geográfico, territorial, poblacional en el cual nos estamos desempeñando o desarrollando como profesionales, técnicos, entre otros tipos de profesionales que seguro hay, ¿no? Que de los diferentes oficios. Entonces, yo reitero otra vez, saludo mucho el esfuerzo que se hace desde la coordinación a la cabeza de nuestro colega y hermano Román Pairman y a Jacopa, que ha promovido este espacio y creo que vamos por la tercera versión y para mí la primera oportunidad de acompañarles. Pues bueno, espero que se estén llevando información que les sirva muchísimo para sus actividades profesionales y que les inspire, ¿no? Porque eso también un poco creo que es la idea, ¿no? De cualquier actividad como estas o también el rol de un docente, ¿no? Inspirar a que de acá se puedan desprender otros estudios más para más adelante, ¿no? Y que esto no se detenga, pero que tengan ustedes motivos para continuar. Walikiti, ¿está bien? Igual y Waliki que ya te skirilat. Isa. Bien. Como, bueno, su Yatichiri es un poco regalón, pues esta noche voy a tener algunas puntualizaciones necesarias. Que bueno, quienes van a seguirme en este momento, quienes ya están presentes en la sala, van a escucharlo, pero para quienes no están también, o van a verlo después, igual les va a servir muchísimo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, antes de arrancar con el tema fundamental, bueno, el tema principal, diremos, de esta noche, como es el tema del fundamento comunitario que nos tiene que permitir cerrar todo este círculo de la cosmovisión andina, pero enfocado en lo que es el Aymara Quechua, y estos cuatro fundamentos que hemos denominado el seminal, el holista, el de reciprocidad, Aini, pues tienen que cerrar y encontrar su sentido en este último fundamento que hemos llamado el comunitario. ¿Ya? Entonces, pero antes de entrar a este, al igual que hicimos la anterior clase, ahora vamos a repasar un poquitito del fundamento de la reciprocidad y el AINI, para ver cómo se diferencia también de la otra lógica occidental, entre comillas. Cuando hablo de lógica occidental, quiero decir de manera categórica que no nos referimos a aquello que está de la mitad del globo terráqueo, ¿no? Aquello que podríamos dividir de manera imaginaria, que está de la mitad del meridiano de Greenwich para arriba. No, no es así, sino el pensamiento occidental también está en nuestras comunidades hasta cierto punto y por supuesto muy presente en los centros urbanos, ¿no? Entonces, de eso hablamos. Una señal, ¿quiere? Por ejemplo, hoy es 31 de agosto. Hoy están cerrando muchos aymaras o que tienen la lógica aymara como parte de su vida, que han adoptado también, porque en este país es permitido la autodeterminación, en Bolivia. Están haciendo por última vez sus homenajes, sus ofrendas, ya sus huactas a la Pachamama. Ahí está un pensamiento comunitario, bueno, parte del pensamiento aymara andino quechua. Pero quienes no lo están haciendo, no los juzgamos tampoco, por supuesto, pero son de la otra lógica también occidental. O tal vez hay otros más, otros nombres más para denominarlos, pero no son necesariamente el pensamiento andino como el que estamos tratando ahora o el que se practica en estos momentos. ¿De acuerdo? En ese sentido, pues es fundamental para mí hacer un poquito de hincapié
y diferenciar en qué es distinto lo que se hace la cultura andina, ¿ya? Y lo que se hace en el mundo occidental, para un poquito tratar de diferenciar ambas partes. En ese sentido, yo tengo algunos apuntes que quisiera compartirlos con ustedes en términos de algunos datos importantes que considero que deberían tener o manejarlos también ustedes, ¿sí? A propósito de bueno, esto que he denominado la reciprocidad andina versus el capitalismo. ¿Quién nos va a hablar de esto? ¿O en base a quién vamos a hablar? Sí, ya en la anterior clase hemos un poquito revisado lo que dice Dominique Temple, ¿sí? Entonces, Dominique Temple nos va a hacer esta diferenciación a partir de ese documento, bueno, tres documentos importantes que él publica acerca de la teoría del don, ¿ya? Y esta lógica del dar para recibir también. Entonces, él hace una diferenciación bien interesante y acá en este ejercicio vamos a tratar de un poco contrastar dos partes, ¿sí? Uno que es, digamos, la lógica andina con la lógica occidental. Rápidamente, vamos a irnos como vamos a denominar esto el punto uno, ¿sí? En la reciprocidad andina, ya hablamos de la reciprocidad andina y la reciprocidad, bueno, y la lógica versus la lógica occidental, denominaremos, para estar bien claritos. En la reciprocidad andina, mis estudiantes, vamos a tener básicamente, bueno, vamos a ver que el que recibió, ¿no? Alguien que recibió un servicio, llamaremos así, va a devolver cuando el otro lo necesite, dijimos, ¿no? Cuando haya también esta variable de la necesidad. Es decir, no merca, sino que da, ¿no? Lo que importa es el prójimo. Aquí el más humilde equilibra las fuerzas y se produce la igualdad. En el otro lado, ¿ya? De la moneda, diremos, en la otra cara, ¿no? En el intercambio capitalista, aprovechan la necesidad del otro. Y si al otro lo hacen su cliente más dependiente, mejor. Sacar la ventaja del momento es el capitalismo. Equivale al capitalismo. Sacarle ventaja a algo equivale al capitalismo. El que tiene más impone los precios y por la competencia se genera la desigualdad económica. ¿Está nuestra compañera economista? Creo que no. De todas maneras, estoy segurísimo que ella va a ir entendiendo muchos elementos más por su especialidad. Pero desde luego esto es igual, está sencillo para comprenderse entre todos. Segundo, vamos a decir que en el desarrollo comunitario, el que considera la necesidad del otro, ¿no? Si es posible, dará a todos los miembros de la comunidad. Y mejor si es a los de afuera más, ¿ya? Las comunidades vecinas más, si quieren, ¿ya? Y mejor todavía si son aymaras. Así, todos, repito, son tributarios de todos y se va a producir el desarrollo. Mientras que en el desarrollo comunitario, ¿no? Mientras que en el otro lado, en el desarrollo, hablamos en la perspectiva occidental, el desarrollo privado, las prestaciones son motivadas por el interés de cada uno por sí mismo. Se hace un negocio con el otro, ¿no? De acuerdo a sus intereses y nace el desarrollo individual y privado. Lo que importa en esta otra perspectiva, repito, es la acumulación, la privatización de los medios de producción, ¿ya? La competencia, la explotación. En fin, esto dará lugar después a la desigualdad. Repito, mis estudiantes, estoy haciendo un pequeño resumen de lo que propone Dominique Temple con lo que es la lógica andina, ¿ya? El pensamiento andino, llamaremos el fundamento. Yo no quisiera encerrarme en algún concepto, pero todo esto que nos mueve como perspectiva de vida, si quieren. Vamos a ir a un tercer criterio de comparación. En el poder, bueno, en el prestigio, bueno, el prestigio para los aymaras, para los quechuas, en la cultura andina es fundamental, dijimos, ¿no?
en la anterior clase del César. Cuanto más, ¿no? Participa uno en la reciprocidad por sus dones propios, más participa también del ser común, del ponerse en común, del estar en intercambio, en interrelación, lo que se traduce por su autoridad moral en su prestigio, ¿no? Aquel que da más, vale más, es visto mejor. Cuanto más da la pareja, el jaque, más homenaje recibe de sus aliados y, por supuesto, mucho respeto de la comunidad. Cuando decimos el jaque, nos referimos al chachahuarmi, que asume los cargos de autoridad, ¿no? Que acontece igual en el quechua, por supuesto, así como en el aymara. Mientras en el otro lado, en contraposición, hablamos de que el poder va a equivaler a la acumulación. Cuanta más riqueza se acumula para sí mismos, más crece el poder en esta otra lógica occidental. El más rico no es el que da más, sino el que da menos y el que más acumula. ¿Sí? Repito, el más rico no es el que da más, sino el que da menos y el que acumula. Incluso en desmedro de quien está pasando una situación negativa, ¿no? Porque se aprovecha un préstamo, un interés, etcétera, y eso ya está, eh, ya están haciendo uso o están poniendo en práctica una filosofía de acumulación individualista. Otro aspecto también, la posición para el andino, vamos a decir de la tierra, por ejemplo, se la considera como madre, dijimos, ¿ya? No se la vende, ni se le quita, por supuesto, a la gente, ni se la despoja de ella a la gente, ¿ya? Y más aún si, por supuesto, la trabaja. Bajo ningún motivo. La comunidad es la dueña de ella y solo ella puede regular también el uso, ¿ya? Y no solo eso, incluso, sino hacer, por supuesto, obligar a que la cuiden. Para un poquito ilustrar esta parte, en la comunidad, en los cargos jerárquicos que tenemos en un ayllu, por ejemplo, vamos a encontrarnos con el Hiliri Malco. Y a continuación vendrá el Malco educativo. Y después vendrá el Malco comunitario. Y incluso voy a mencionar, porque esto puede variar un poquito en las comunidades. Este es el caso de Jesús de Machaca, donde hemos hecho más trabajos y tenemos muchos estudios de caso. Puedo mencionar que incluso van a tener el Yapucamani. Este Yapucamani, ¿qué equivale, por ejemplo? Creo que más o menos los anteriores están definidos con sus roles. El Yapucamani equivale a la persona que se va a encargar de garantizar todo el ciclo productivo. El Malcu en su espalda carga también esta responsabilidad, pero este es de manera específica. Incluso el Yapucamani va a estar trabajando para cuidar que no venga una nube oscura que traiga granizada, que va a destrozar los sembradíos y va a interrumpir el ciclo productivo, ¿sí? Entonces, van a cuidar que esto no se interrumpa y desde luego también van a estar promoviendo que, por supuesto, la tierra tenga el trato que merece. En contraposición, en la lógica occidental, mis estudiantes, es posible vender, quitar la tierra a la gente, ¿no? Em, o sea, de cualquier manera o con cualquier pretexto. Se ha puesto de moda en nuestros países. Yo conozco el tripartito, no sé si ustedes. Yo he estado con los Aymaras Sin Fronteras y el Parlamento del Pueblo Collana Aymara, con el Apumalcu Maximiliano Paredes. Y él me decía, ¿no? Que en el tripartito, principalmente empresas peruanas y chilenas, se habían apropiado y habían expropiado inclusive, y estaban haciendo minería a cielo abierto. Minería a cielo abierto del tamaño de 40 canchas de fútbol. Esto es increíble, imaginar el tamaño de que estamos hablando. Y para no ir muy lejos tampoco, solo al tripartito. Eh, Hablamos, por ejemplo, de la minera San Cristóbal, por ejemplo, es una lógica occidental la que está prevaleciendo ahí. ¿Alguien ha conocido este lugar? Y si no, sería interesante que vean la minería a cielo abierto que están haciendo en Potosí también al respecto. Ya entonces, para hacer esos trabajos,
ellos han trasladado una comunidad entera. Más allá de que les hayan dado sus beneficios y no hayan dificultades, etcétera, etcétera. No estoy refiriéndome a eso, sino a la lógica, al enfoque, a la mirada que tienen ellos para interactuar con la Tierra. O sea, la Tierra es un objeto más que hay que explotar. Además, existe un afán de depredar, repito, ¿no? La Tierra. Invierten dinero comprando tierras y luego la explotan hasta agotarla. Después van y compran otras tierras para hacer exactamente lo mismo. Y bueno, mis hermanos aymaras, quechuas, etcétera, peruanos, andinos, no me van a dejar mentir. Seguramente ya están pensando en los ejemplos que pueden también mencionar ellos en este otro lado, en Perú. Y por supuesto, ya dije en parte de Chile y también en Bolivia, en este sector. Cinco, vamos a decir algunos aspectos más importantes. La distribución es, bueno, factor de superproducción para, bueno, e importante para el pueblo aymara, para el pueblo quechua. El trabajo en la comunidad puede ser individual y colectivo a la vez, por supuesto, colaborativo desde luego, y está bajo la dirección de un jefe comunal. El cabeza le llamamos también, ya puede ser, en el que cada uno compete, bueno, compite con los demás. ¿Qué les parece? Por el prestigio, ¿ya? Compite con los demás por el prestigio también, pero de no acumulando más, sino dando más, desde luego, entre paréntesis, eso valga el apunte. Y de esa forma resulta que el prestigio, repito, el prestigio es el motor ya de desarrollo, ya el motivo de mayor trabajo personal, por supuesto, para lograr ese prestigio. En el otro lado, el trabajo es en esencia individual y sus intereses deberán ser protegidos por él mismo. Cada uno lucha por acumular, por ahorrar a ultranza, ¿no? Lo que más se pueda en lo posible. Tanto tienes, tanto vales, ¿no? Ya decíamos en la anterior clase. Ese es el motor de desarrollo del intercambio capitalista. Y finalmente, las equivalencias, por ejemplo, de reciprocidad. La racionalidad económica en una comunidad andina, aymara quechua, es producir lo que necesitará mis estudiantes, ¿no? Consumir la familia. Y aún más, para hacer el trueque, si es necesario, con las otras comunidades o las otras familias. La necesidad de la gente es primero, ¿no? En el AINI no hay intereses, ya dijimos. Este es en especie, generalmente. En el otro lado, en contraposición, en el precio de intercambio capitalista, hablamos y decimos que en un sistema de intercambio, repito, cada uno puede modificar el precio de su producto como quiere o como quiera, sin ningún respeto a cualquier referencia o estándar de precios. Cada quien puede, o sea, es la oferta y demanda, ¿no? Acuérdense de eso. Es la ley de la oferta y demanda la que rige. Vamos a decir que el precio depende de las circunstancias. Muchas veces las prácticas del pensamiento, llamémosle así también occidental, se han podido ver, por ejemplo, en la pandemia, citaremos eso. Es necesario que un poco reflexionemos desde la realidad que hemos vivido en los últimos años. Habían precios de productos que, más allá de que los varones hayan aprendido a hacer mercado, hayan aprendido a diferenciar el perejil del cilantro, entre otros, ¿no? Que jamás había dado también. Bueno, tiene sus pros y contras. Pero vamos a ver que en el intercambio económico ha regido esta ley de la oferta y de la demanda. Quien tenía más podía comprar mejor y mejores productos en mejores condiciones. O sea, fíjense cómo la lógica occidental está o ha estado, está presente constantemente entre nosotros. ¿Sí? Bueno, no quería irme y pasar al otro tema para cerrar este módulo sin antes hacer mención a estos aspectos, a esta contrastación, si quieren, de lo que implica la lógica del mundo occidental y el mundo andino. ¿Cualiquiti? Walikido. Muy bien. Walichiri. Sawa Gilata. Gualiqui. Ucamaja Sarantas Caquiñani. Sigamos entonces.
Ya es el día de hoy, bueno, el último día que vamos a tener estos intercambios, estos espacios. Y en ese sentido, pues trataremos de hacer lo mejor posible para que queden algunos contenidos, ¿no? Bien, a continuación voy a presentarles algunas láminas importantes para hablar de lo que es el fundamento de lo comunitario. ¿A qué nos referimos de este fundamento? ¿Ya? ¿Cuáles son sus implicancias, sus características, cómo se la practica, en qué se manifiesta? Todo ello vamos a revisar en esta oportunidad. Bien. En City se puede observar. He's an me salió Un mal. Se ve Hasiwa. bien, profe. Muy bien. Gracias, gracias. Un Hashiwa. Eso es, muchas gracias. Bien. Último, vamos a decir, última sesión entonces. Hablamos del fundamento comunitario. Purapata y Anapasiña. También podemos denominarle, un aptapi es un ejemplo muy interesante de la lógica del fundamento comunitario, ¿ya? Y voy a partir bueno, esto, Purapata y Anapasiña es colaborarse mutuamente en castellano, ¿no? Para quienes no entiendan. Y el aptapi, bueno, desde el aptapi como concepto creo que lo han escuchado, lo hemos escuchado, etcétera, en todos los espacios. Pero ¿qué se presenta el aptapi al final? El aptapi como una práctica culinaria de alimentación, de compartir, de acuerdo, es una comida, alguien le ha llamado también un banquete, alguien le ha llamado por ahí también, bueno, entre otros nombres, el aptapi es un espacio en el que se come en comunidad, pero al cual también a este espacio la gente va a ir con lo que tiene, con lo mejor que puede compartir con el resto. Y no, bueno, las comidas no van a ser de las mismas características, siempre van a variar y van a ser diferentes, desde luego. ¿Ya? Pero más allá de estos productos que pueden ofrecerse, que son producto de su trabajo, del fruto de su esfuerzo, vamos a decir individual, familiar, después colectivo, etcétera, lo que prevalece con el Aptapi es que, por ejemplo, en un almuerzo comunitario, nadie se muere de hambre. En un Aptapi van a estar los que son, por supuesto, del lugar, incluso los que no son del lugar. La comunidad les va a invitar a ser parte de, si algún momento les toca estar en alguna comunidad aymara, aún si hubieran llegado a un pueblo y aún no hubieran sido invitados, van a decir, pasen. Si ustedes hubieran tenido la delicadeza de saludarles, van a decir, pasen, por favor, levántense un poco de alimentos que estamos consumiendo, ¿no? Les van a invitar a ser parte. Entonces, el Aptapi va a tratarse de eso, una comida comunitaria en la que nadie se va a morir de hambre, ya incluso quienes no hubieran traído nada van a ser parte y y a todos les va a alcanzar, ¿ya? Y van a consumir los alimentos hasta que se acabe. Sería lindo mostrarse una fotografía. Voy a tratar de puntualizar un poco más adelante. Entonces, vamos a empezar con el fundamento comunitario. Para ello, vamos a diferenciar nuevamente, recordar algunos aspectos que ya hemos mencionado en anteriores sesiones. Repito, en la sayaña hablamos de una propiedad privada, ya familiar, diremos. Hablamos también al mismo tiempo de la ainoja como una propiedad comunitaria, de uso comunitario. Calcañataki, para empezar. La base comunitaria es la propiedad privada, individual, familiar y, por supuesto, la colectiva. ¿Ya? Esta se genera en el espacio o territorio, el cual es común. ¿Ya? Es la madre de todos, es la Pachamama. Este cuadrito ya lo hemos visto. El ser humano, por supuesto, es siempre, bueno, va a presentarse siempre en dualidad. Además del yo, hay el otro. Por eso es necesario el intercambio y la reciprocidad. El desarrollo debe ser primero hacia el interior, ¿ya? Lo intra, si quieren, para luego armonizar contrarios y hacer el equilibrio. Repito,
tengo muchos estudios de caso del municipio de Jesús de Machaca, donde vamos a encontrar incluso estas biparticiones, ¿no? E incluso a la manera, en una forma de comparar de lo que acontecería en los países asiáticos, orientales, con el yin y el yang. Entonces, lo comunitario. El Ayllu, hoy comunidad, muchas veces se toma el Ayllu como sinónimo de comunidad, tiene estos principios para considerarse comunitario. Vamos a ir acompañando, ¿sí? Los intereses, repito, son comunes porque sin el otro somos incompletos. Todos son tributarios de todos. Es aquí cuando empezamos a jalar varios conceptos que hemos mencionado anteriormente. La solidaridad que hay entre la gente hace que se pueda confiar y depender del otro como si fuera de nosotros mismos. Además de que con el otro somos uno, la vida o el trabajo en conjunto y unidos en complementariedad tiene mucho más sentido. En las tareas, por ejemplo, que se realizan en las comunidades, la gente no ve esos espacios como un espacio donde va a ir a, qué sé yo, a ser explotado. Bueno, van a trabajar, desde luego, pero esos espacios son donde más se comparte, se ríe y se goza, ¿ya? Y si es necesario, a la mitad de una faena, de una actividad, de una tarea, de una labor convocada, va a haber un poco de música. Van a alegrarse, van a reír. Es más, cuando hay estas actividades, la gente se emociona en las comunidades y asisten y participan. El Ayllu hoy, comunidad andina, tiene su madre, la reciprocidad, y ella se debe a su hija, la comunidad. Esto es bien importante de comprender. Sea en una comunidad rural o en las zonas periféricas de una ciudad, la gente actúa cooperativamente. En primer lugar, se conocen entre todos, ¿ya? Por ejemplo, vamos a decir los barrios periféricos del Alto, la mayoría de ellos. No por nada se denominan incluso el Alto la ciudad de Tupac-Katari. Incluso los barrios periféricos de la misma Hollada de La Paz. Se van a conocer entre todos, se conocen entre todos. Y si es posible, entre las otras cuadras más. Y desde luego se cuidan y se fijan, por supuesto, sobre las actividades que desarrollan. Ya estamos viendo ahí una práctica comunitaria. En cambio, en un barrio tipo residencial, no quiero decir alguna zona específica porque puede variar en función de cada ciudad en la que nos encontramos, en donde no habita la gente aymara, vamos a decir así, un poquito más para tener una clara descripción. Los dueños de estos tales chalets, diremos, no se conocen entre ellos muchas veces. Ni les importa quién vive al lado o en alguna de ellas. Es una sociedad de tipo individual. Y aquí quiero comentarles como un valor agregado más de esta noche, y espero que me estén acompañando para quienes están siguiéndome. Les voy a contar un poquito algo de lo que acontecía por el año 1990 más o menos, ¿no? Y que siempre solíamos recordar con nuestro Yatichiri mayor. Y sucede que pasa en Estados Unidos, pasó en Estados Unidos. Había una de esos, bueno, uno de esos, vamos a decir, tipo haciendas, unas construcciones gigantescas porque tienen terrenos grandes, ¿no? En una extensión gigantesca, al centro había una casa, un chalet, tenían una piscina, tenía, dice, todas las comodidades, un hombre rico, ¿ya? Con una extensión gigantesca, una familia feliz, pero un buen día, en un viaje de tantos que hacen, se muere la madre y se muere el hijo, y queda solamente el hombre. Ellos eran muy ricos. Estamos hablando del pensamiento occidental, ¿ya? Resulta que el hombre de tanta tristeza, pues se deja morir, como diríamos, ¿no? Y pasan los meses, él fallece, él despide a los empleados para empezar, no quiere que no haya nadie, que él quiere pasar su dolor, se amarga, etcétera. Y luego pasa un mes, pasa 2 meses, viene el tercer mes, y aquí viene la pregunta. ¿Quién creen ustedes que se dio cuenta de que había partido
este señor también de que se había muerto. Como aquí estimulamos con puntajes, porque esto tiene puntaje también para su diplomado, para su certificación, pues a quien me responda voy a ponerle la máxima nota. ¿Quién creen que se dio cuenta? Estoy preguntándoles acerca de lo que pasó con esa familia, de que esta persona había fallecido ya. Yo creo que nadie. Su Nadie, casera Mónica. yo digo que su casera del mercado o alguien que le vendía cosas. Ya, buen intento, Mónica. Gracias por esa participación. ¿Quién más? ¿Quién creen que se dio cuenta que el hombre ya había muerto? Estamos tratando de explicar la lógica occidental versus la lógica, si quieren, permítanme llamarle lógica también, lógica comunitaria. ¿Quién se habría dado cuenta de que el hombre ya había fallecido? Mónica se ha acercado hartísimo, pero todavía no. La casera del mercado sí, pero eso pasa en una sociedad donde el pensamiento comunitario está presente, claro, porque nos conocemos, interactuamos, etcétera. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero estamos hablando de Estados Unidos. ¿Ustedes creen que ese Sí. señor iba al mercado? Él iba lo que le llamaban, a un mall, qué sé yo, el servicio seguro le llegaba de las compras del mercado, verduras y demás, le llegaba por, no sé, pedidos ya, no sé cuántas empresas más, ¿no? A domicilio seguro, capaz. Bueno, no sé. ¿Quién creen que se dio cuenta que el hombre había fallecido? Licenciado, buenas noches. Yo creo Elena. lo que yo he visto, ¿no? En la parte europea, el vecino, porque el vecino siempre es un poco chismoso a qué hora sale, cuando entra. Entonces yo creo que el vecino más que todo, más que la familia en sí. Mm, Creo. Ya, está bien. Muchas gracias por esas intervenciones. Gracias, estimada Elena. Bien, idealmente sería bueno que el vecino se dé cuenta también, ¿no? Escuchen bien esto, y esto es lo que el Yatichiri mayor reflexionaba y siempre y se ponía triste, decía, allá se habían dado cuenta que había muerto este señor, este hombre. Impuestos internos, ¿qué les parece? Impuestos internos es el primero que se da cuenta de que este señor había muerto. Así de triste es muchas veces el desarrollo individual capitalista occidental. No quiero ser conclusivo, este es un caso, pero que nos permite un poco entender. Esto no ha de acontecer en una comunidad rural aymara, no ha de acontecer en un barrio periférico como los que tenemos en la parte andina, donde vive población aymara, en los barrios periféricos principalmente, donde todos se conocen. Ustedes han visto las manifestaciones de octubre de 2003, también de, 2000, de noviembre de 2019, entre otras, ¿no? El hecho de actuar de manera comunitaria. Inclusive creo que el doctor Pablo Mamani ha escrito varios libros al respecto también, ¿no? Para explicar esto. Entonces, la reacción con una perspectiva comunitaria. Esto no va a acontecer. Para empezar, cuando alguien llega a las comunidades, todos se han dado cuenta quién ha llegado. Y también ya saben si es descendiente, si es familiar, si es primo, o de parte de quién viene esa familia a visitar, o sea, absolutamente todo ya saben. Y otro aspecto más interesante, además, en la comunidad todos son tíos y tías. En la comunidad todos saludan, todos responden, por supuesto. Y yo quiero aquí también un poquito, yo digo otra vez, este pensamiento del pensamiento andino, bueno, la perspectiva comunitaria, no solamente se da en las comunidades, también se da muchas veces en las ciudades, ¿ya? Y hasta cierto punto, algo que me agrada mucho cuando yo estaba por la Argentina en Buenos Aires, bueno, no es como en Bolivia, ¿no? En La Paz, por ejemplo, en La Paz, uno sube al minibús, buenos días, ¿no? Y saluda a todos. Y todos responden, buenos días, ¿no? Y bueno, los que pueden también. Yo me subí allá al trolebús, al metrobús, no sé cómo le llaman, o al subte también. Allá a nadie le importa a nadie ni nada, ¿no? O sea, un buenos días realmente sería muy bienvenido allá, pero no, no les importa, ni les va a importar. Entonces, en una comunidad, todos saludan, todos se conocen, todos se identifican entre sí, ¿ya? Como parte de las prácticas comunitarias.
Y aquí, a propósito de hablar de lo que pasaba en Estados Unidos, lo que pasa en nuestras comunidades, hago este pequeño hincapié para hablar de la cuarta ola a la cual se refiere, bueno, se refieren varios autores, ¿no? Hanan Maynard, vamos a decir, y Susan Mertens. Ellos hablan de una comunidad del futuro o del tercer milenio, ¿ya? Y vamos a ver a qué le llaman ellos una comunidad del futuro, del tercer milenio, ¿sí? Ellos dicen, ¿no? Entonces, entre otros, entre otros autores, escriben este libro que se llama La Cuarta Ola, ¿no? Ellos afirman que estudiaron la, bueno, prospectiva de acuerdo a sus nuevos paradigmas y afirman, ¿no? O más bien diremos, cuentan de una comunidad de manera más exacta e igual al pensamiento andino en este texto, ¿sí? O sea, una comunidad parecida, similar casi al pensamiento andino. Ellos describen esa comunidad en este texto. Seguimos porque vamos a ampliar todavía al respecto. Tengo mucho más para decirles, ¿no? Y dice lo siguiente, la comunidad se manifiesta de dos maneras, como un grupo de gente y como una manera de ser que unifica a los miembros del grupo, dicen ellos en esta investigación. El primer tipo de comunidad se forma reuniendo gente en un lugar y en un momento dado, dice. El segundo se crea cuando las barreras entre la gente caen y continúan describiendo a esta comunidad. ¿Sí? En esas condiciones las personas se abren entre sí y se liberan de la sensación que tienen de tratar de defenderse en sus comunicaciones, si quieren. Quedan vinculados y sienten que pueden depender y confiar unos de otros, lo que produce entonces esfuerzos de equipos colectivos en beneficio colectivo también, colaborativo si quieren. Cuando la gente alcanza esa sensación de comunidad, sus realizaciones posteriores son prácticamente milagrosas. Esta creación de comunidad permitirá entonces la transición de la segunda a la tercera ola, ¿ya? Y luego a la cuarta ola. Eso dicen estos dos autores. Y ahorita vamos a hablar de lo que son la primera, la segunda y la tercera ola para tratar de entender. Si esta es la situación, dice entonces, ¿no? Dicen ellos, ¿por qué no recuperar el pensamiento comunitario aymara o andino? Y si no, ¿de dónde importaremos el modelo comunitario para el tercer milenio? Son algunas preguntas necesarias que deberíamos hacernos. Continuamos. Entonces, el modelo existe en la práctica, en las comunidades indígenas aymaras, desde luego, como estamos señalando, y también quechuas. Pero no están escritas muchas de ellas. Apenas hay, ¿no? Alguna que otra que se aproxima. Vamos a decir, por ejemplo, entre ellos, un texto muy conocido, el texto este de Retorno al Ayllu de Fernando Untoja, el doctor Fernando Untoja, un aymara economista que ha escrito muchos materiales. Tiene sus lados también positivos y negativos, como todo ser humano. Aunque existen, por supuesto, otros más históricos que describen este mismo modelo como lo hace Bautista Saavedra, Arturo Urquidi también, Alfredo Sanginés, Miguel Urioste también lo ha hecho en algún momento. Repito que describen comunidades, ¿no? Más no el sentido comunitario de la vida. Los temas como seminalidad, reciprocidad, holismo y comunitario son hoy, mis estudiantes, nuestra mayor riqueza para participar en una nueva sociedad que se viene gestando de a poco, que además tiene mucho de lo que en este momento goza el pensamiento andino aymara quechua. Vamos a citar ahora a Boaventura de Sousa. Él dice lo siguiente, está claro que Bolivia está a punto de ser un modelo universal.
Bolivia puede ser el primer experimento internacional de conciliación entre las posibilidades y formas de desarrollo para mejorar la vida de las personas, con el respeto por la naturaleza, primero, los indígenas y la diversidad cultural y económica que hay en el mundo, ¿no? Dice, no está exagerado, es más, ya han iniciado su estudio, vamos a decir, los propios europeos inclusive. Han escuchado hablar espero que hayan escuchado hablar de Boaventura de Sousa, ¿no? Tan importante su rol en estos procesos de reflexión. A manera de cesar esta parte también, va a ser importante entonces lo siguiente. Este es un pequeño cuadro resumen dicotómico entre Occidente y el pueblo aymara o quechua. Repetimos, el occidental es mecanicista causal de relación vertical. Al mismo tiempo, decimos que es individualista de acumulación, repito, capitalismo, economía de intercambio. Hablamos de segmentario a la vez, de la especialidad mecanicista lineal, el todo es la suma de sus partes. Hablamos de una sociedad individual, más importa la privacidad y no los vecinos de lado, si quiere. En cambio, en la lógica aymara, andina, quechua, hablamos de lo seminal, hablamos de un desarrollo biológico, una visión cíclica. Hablamos de reciprocidad, hablamos de aliados y contrarios, de una perspectiva de complementariedad. Hablamos también de una mirada holista, totalizadora, de armonización de contrarios también, si quieren. Una mirada comunitaria. Hablamos de una sociedad comunitaria, de relación horizontal entre todos sus integrantes. En sí, hablamos también de tributarios unos de otros y de todos, ¿no? Bien, aquí voy a hacerles, bueno, la presentación de una última partecita antes de ir ya finalizando, porque después tengo algo más para mostrarles. Hablamos, bueno, de las perspectivas del pensamiento indígena, aymara, quechua, pensamiento andino, comparando paradigmas, ¿ya? A continuación veremos entonces la comparación de estos paradigmas. Este es un resumen elaborado por Javier Medina, publicado en un texto denominado Repensar Bolivia ya en el año 1989. Javier Medina es excelente, es muy lúcido para hablarnos de la revolución agrícola, la revolución industrial y la revolución informática. Para ubicar un poquito, decía el otro día, dónde nos encontramos como pueblo aymara, como pueblo quechua, como cultura andina, dentro de este proceso de desarrollo de la humanidad. Entonces, vamos a describir a la revolución agrícola, dentro de la cual se encuentran los pueblos indígenas, la mayoría, ¿ya? Vamos a describir también a la revolución industrial, dentro de la cual se encuentran los países industrializados del primer mundo, si quieren. Y luego vamos a hablar de la revolución informática. ¿Quiénes ya se encuentran ahí y de qué manera coinciden sus paradigmas? Vamos bueno, la descripción de algunos de los paradigmas que hacen a la revolución agrícola. En la revolución agrícola hablamos de religiones de manifestación. Lo que estamos viendo estos días, ¿ya? En las calles, ¿no? Haciendo la huachta por la Pachamama. Hoy justamente hay varios, ¿no? Incluso en una institución donde estoy también trabajando, como es el Instituto de la Lengua y Cultura Aymara, allá en la ciudad, han hecho hoy día también, hemos decidido practicar, hacerlo, ¿no? Y desde luego se ha hecho esto, se hace en muchos lugares también. Y también están practicando en muchas instituciones, no necesariamente aymaras. Por supuesto, los aymaras ya lo han hecho los primeros días. Hablamos de un paradigma del localismo, ¿ya? Hablamos del paradigma de la descentralización. Cuando hablamos del localismo, hablamos, por ejemplo, de la autogestión. Entre paréntesis, el pueblo aymara es uno de los pueblos autónomos
de los pueblos más autónomos que existe sobre la faz de la tierra. Ya en un proceso de enseñanza-aprendizaje del año 2006, 7, 8, en una maestría, decíamos en estos procesos de reflexión que en Sudamérica solamente dos pueblos indígenas tenían suficiente incidencia en temas político-culturales, principalmente políticos. Y esos dos pueblos eran los mapuches y los aymaras. Cuando hablamos de pueblos autónomos, hablamos de pueblos que pueden vivir sin todas las bondades del mundo occidental si deseamos. Que si alguien dice, pero ¿y si no les llevan las ollas de aluminio en las cuales hay que cocinar los alimentos? No, los aymaras tienen arcilla, ellos conocen la tecnología para producir sus propias ollas. Que si no les llevamos el tractor para hacer la tierra, arar la tierra, no, ellos tienen los sucacollos, ¿ya? Ellos tienen tecnologías para cuidar la tierra, etcétera, etcétera, que hemos descrito ampliamente. Y así, que ellos que no saben de arte, por favor, y solamente vean a Mamani Mamani, las inspiraciones que tiene. Este es uno de los representantes más importantes que vamos a tener, y entre otras cosas y facetas de la vida. En cuanto al localismo, decía por eso, el Aymara como un pueblo totalmente autónomo. Y si alguien me dice ahí, y si no les damos energía eléctrica, seguramente se va a podrir su carne. No, corten la energía eléctrica. Ellos la carne la van a convertir en charque, la van a deshidratar, ¿no? Que nosotros tenemos los frigoríficos para guardar los alimentos, para que se conserven. Corten todo lo que quieran. Ellos van a convertir la papa en chuño. Y el chuño puede aguantar 10 años y hasta mucho más todavía. Y si no, y también van a convertirlo en tunta si quieren. Y van a seguir teniendo alimentos. Descentralización, por supuesto, es un paradigma de esta revolución agrícola. También, por supuesto, el culto a las diferencias, ¿ya? A la heterogeneidad, el derecho a la diferencia, a la diversidad cultural, ¿no? También es otro paradigma el tema de los consensos. Otro paradigma, el tema de las redes, ¿no? Las redes de redes. Las comunidades aymaras, los ayllus son eso, no son otra cosa. Son redes de redes, aliados y contrarios, ¿ya? Se desarrollan como ayllus, ¿ya? Cada uno, cada cual, pero hay un momento en el que se van a encontrar y se van a, y van a empezar a hablar y estas redes van a seguir creciendo, no solamente a nivel de ayllus, a nivel de suyos, a nivel de marcas y suyos, vamos a decir, esa jerarquía, ¿no? Ayllus, marcas y suyos, y esto puede seguir creciendo mucho más. Ese es un paradigma de la revolución agrícola. Vamos al paradigma de la revolución industrial. En esta otra perspectiva vemos, por ejemplo, que hablamos de la religión, bueno, religión de proclamación, ¿sí? No es otra cosa lo que se hace en las iglesias. Asimismo, hablamos de ya no el localismo como en este lado, sino del universalismo, ¿ya? A la vez, vamos a hablar del centralismo, ¿no? Hace poquito esa era la lógica y la forma de ver el desarrollo en nuestro país, el centralismo, ¿no? No por nada algunas regiones de nuestro país han estado tanto en contra de eso, ¿no? El centralismo secante. Hay que descentralizar, decía, ¿no? O sea, cuando este tema de la descentralización es un paradigma ya de la revolución agrícola. Pero en la revolución industrial es una característica. En la revolución industrial, mis estudiantes, se promueve o se desea mantenerse en la homogeneización. Ustedes se acuerdan, en el caso boliviano específicamente, no voy a ir a mencionar nada de los otros países vecinos donde también hay poblaciones indígenas, pero en el caso boliviano, el año 90, 94, teníamos una constitución que decía, en Bolivia el idioma oficial es el castellano y pare de contar. En Bolivia la educación es una sola y el idioma oficial para esa educación es el castellano, por supuesto. Un sistema educativo único. En Bolivia, el año 94, la religión oficial es la católica y pare de contar. Ninguna otra más. Y hasta podríamos hablar de un otro paradigma que forma parte de la revolución industrial, como es el autoritarismo también, y lo institucional.
Ahora vámonos a esta última partecita para de una vez liquidar esto. En la revolución informática, quisiera que por favor ustedes, a manera de reflexión en estas últimas horas o minutos de este módulo, empiecen a ver si han jugado alguna vez encuentren las 8 diferencias y otros juegos parecidos, las coincidencias de la revolución agrícola, la revolución industrial y la revolución informática, cibernética la llamamos también. Fíjense ustedes, en la revolución informática, bueno, vamos a hablar de la revolución agrícola hasta 1950, si quieren. De 1950 en adelante hablaremos hasta el año 2000, si quieren, de la revolución industrial. Aunque quedan resabios varias cosas de estas revoluciones, ¿no? Quedan todavía muchas cosas. Y un poquito para separar en tiempo. Y del 2000 en adelante hablaremos de la revolución informática. Como hablamos de paradigmas, vamos a ver que los paradigmas que mueven a estas sociedades en cada revolución son diferentes en la agrícola, en la industria y en la informática. Fíjense ahora las coincidencias. En la revolución informática, así como en la revolución agrícola, hablamos de las religiosidades, ¿ya? Varias religiones. En cambio, en la industrial, una sola, si es posible. En la revolución informática hablamos del regionalismo, ¿ya? En la revolución informática, cibernética llamaremos, hablamos de la descentralización, totalmente coincidente con la revolución agrícola, de la descentralización como una virtud en la manera de administración, ¿ya? Cuando en la revolución industrial, hasta hace poquito antes del cambio de la constitución en Bolivia, bueno, el Estado era totalmente centralista, ¿no? Todo se manejaba desde el centro, desde un solo lugar, si quieren, a nivel de administración política. En en el paradigma número 4, llamaremos así, de la revolución informática cibernética, hablamos del respeto, ¿ya? A la alteridad, ¿sí? Es decir, lo que hablábamos como diferencias en la revolución agrícola, totalmente opuesto a lo que hablan en el punto 4 en la revolución industrial. En el 5 hablamos de horizontalidad, totalmente coincidente con el hecho de consensuar, del cual se habla en la revolución agrícola, según esta explicación que nos da y nos invita a reflexionar Javier Medina. En contraposición de lo que acontece con la revolución industrial, ahí hablamos de autoritarismo. Y una vez más, en el punto 6, para finalizar esta parte, hablamos de las redes entonces, ¿no? De los circuitos, como una característica, un paradigma que hace a la revolución informática. ¿Sí? Y contrario a lo que hablamos en la revolución industrial, con el punto 6 también de institucional. Entonces, nuevamente, algo que solíamos comentar con nuestro Yatisiri Mayor y también en varios espacios de reflexión, y también para cerrar esta parte, los aymaras, los quechuas, los andinos, no tenemos que nosotros ir como un lagarto que avanza arrastrándose para entrar de lleno todos a la revolución industrial. Podemos ver que nuestra revolución agrícola, con sus propias características, los pueblos indígenas, con sus saberes, conocimientos, ciencia, tecnología, usos, costumbres, idioma, entre otros, que hacen a la a la revolución agrícola, de la cual forman parte, sus paradigmas y demás, sus motivaciones, todos son coincidentes con la revolución informática cibernética. Hasta en la forma de actuar y proceder, de pensar la tierra que tiene, que siente, que piensa, que tiene vida, o sea, esas son coincidentes con esta revolución informática. ¿Ya? Entonces no hay que avanzar necesariamente a esta otra lógica, llegar a practicar sus paradigmas para luego recién volver a recordar todo lo que habla, todo lo que se habla como un paradigma nuevo, novedoso en la revolución informática. Los aymaras, los quechuas, ya lo sabíamos y lo sabemos. Simplemente hay que empezar a practicarlo con mucha más decisión. Ese debería ser el camino. ¿Ya? Y yo repito, tengo estudiantes en la universidad y hay una estudiante a la que, bueno, el día de hoy o ayer sí, le veía sonreír otra vez, ¿no? Y decía, repito otra vez. Ella dice, estoy viendo tantas cosas en el pueblo aymara, en el quechua, que no creí que podrían haberse dado o podrían estarse dando.
Después de todo lo que observo, dice, estas lógicas de vida son las que me agradarían que se dieran para lo que yo pienso como horizonte de vida para mi condición, ¿no? Cuando hablaba del tema político, la posición en el cargo, ¿no? De un presidente con la lógica occidental, él solito al frente, y cuando hacíamos la comparación de un Malku y su Malkutaika, los dos al frente asumiendo el cargo, eso ya a ella le mueve muchísimo, ¿no? Y él ya dice, realmente ese debería ser nuestro modelo, ¿no? Bien, seguimos. Y bueno, podemos hablar de más características, más paradigmas que hacen a las tres revoluciones. Voy a tratar de acelerar un poquito más, ¿sí? Repito que entre la revolución agrícola y la revolución industrial hay un shock. Esto que le llama el shock del futuro, si quieres, ¿ya? Que habla, si quieren, que habla Alvin Toffler. En sus tres libros, justamente hablando de la primera ola, la segunda ola y la tercera ola. Nuevamente, en la revolución agrícola hablamos del chachaguarmi y hablamos de sistemas. En la revolución industrial hablamos de lo masculino, lineal y racional. Y ahí incluso hasta la perspectiva machista va a estar dentro de eso. En la revolución agrícola hablamos del tinku, del taipi. Ese taipi ya saben de dónde sale ahora, que tiene que ver con la armonización de contrarios, ¿ya? En cambio, en la lógica de la revolución industrial hablamos de izquierda-derecha, así de cerrado. Blanco o negro, lógica aristotélica, ¿no? Falso o verdadero. Incluso no puede entrar ahí el tema de la lógica trivalente, tan importante que hemos estado viendo estos días. En la revolución agrícola hablamos de la Pachamama, en la revolución industrial de especialización. En la revolución agrícola hablamos de aprender como un viaje y en la otra perspectiva, en cuanto a la educación, hablaremos de aprender como un producto. En la revolución agrícola hablamos de un paradigma holista. En este otro lado hablamos de su carácter atomista y segmentario. Nuevamente aterrizando en la revolución informática, hablamos de un carácter racional e intuitivo, ¿ya? De interacciones no lineales, a diferencia de lo que hablamos en la revolución industrial o la lógica occidental, si quieren. Hablamos en la revolución informática de un centro radical. Hablamos, por supuesto, aquí de la hipótesis Gaia, que han debido escuchar muchos de ustedes. En la revolución industrial hablamos de la naturaleza como un objeto, ¿ya? Como un objeto sin vida, como cosa. En cambio, en este otro lado hablamos de la Pachamama. Hablamos en la revolución informática de conjuntos, ¿ya? Hablamos de la integralidad en la revolución agrícola, en este otro lado de especialización. Hablamos de aprender como un proceso, nuevamente vuelve este paradigma. Nuevamente hablamos del carácter sistémico que hace a la revolución informática cibernética. Tan coincidente lo sistémico con lo holista y tan poco coincidente con el carácter atomista y segmentario que nos ofrece la revolución industrial. Con todo cariño, espero que esta información les sirva a ustedes y ahí está el libro de Javier Medina que permite reflexionar al respecto. ¿Sí? Bien, a manera de conclusión quisiera mencionar algunos aspectos finales y en ese sentido, a ver, decir rapidito que la comunidad como unidad fundamental en esta perspectiva comunitaria. Decir que para los aymaras la comunidad es el centro de su vida, ¿no? De su vida social, económica, política y cultural. Según, no sé si ustedes han escuchado hablar de Rodolfo Stavenaje, él dice, la comunidad es el espacio donde se desarrollan las relaciones sociales y se construyen las identidades colectivas, ¿sí? La reciprocidad como valor central para la comunidad. Aquí decimos que la reciprocidad es un principio fundamental en la cultura aymara, ya lo hemos mostrado. Y citamos acá a Javier Albó, que en paz descanse, que nos dejó hace poco tiempo, y él dice,
La reciprocidad es una forma de relación social que implica la obligación de dar y recibir, por supuesto. Esta práctica se extiende a todas las esferas de la vida, desde la economía hasta la política. La importancia de la tierra y la naturaleza. Esto a manera de ir cerrando, ¿ya? Para los aymaras, la tierra y la naturaleza son sagradas y deben ser respetadas y protegidas. Según el antropólogo Carlos Calla, Juan Carlos Calla, él reitera y dice que la tierra es un ser vivo para los aymaras, un ser sagrado que debe ser, o quechuas también, que debe ser cuidado y preservado para las generaciones futuras, ¿sí? La valoración de los saberes ancestrales, respecto a ese punto, para los aymaras y quechuas, tienen una larga tradición, ¿ya? De conocimientos y prácticas ancestrales, vamos a decir, que han sido, repito, traspasados, transmitidos de generación en generación a través de la tradición oral y diferentes prácticas. Nuevamente cito acá al antropólogo Jorge Delgado. Entonces él concluye y dice, ¿no? Los saberes ancestrales son una fuente importante de conocimiento y deben ser valorados y respetados. Es lo que concluye después de un estudio que él hace en una comunidad también aymara, principalmente andina, diremos. La importancia de la comunidad en la toma de decisiones. Otra vez, para los aymaras, las decisiones importantes deben ser tomadas en el marco de la comunidad, con la participación activa de todos sus miembros, sus integrantes, de manera intergeneracional, si desean ustedes, desde los jóvenes hasta los abuelos, las autoridades que ya han pasado, los nuevos incluso que van a ingresar, todos van a estar al tanto de lo que acontece. Digo, digo jóvenes y señoritas también, por supuesto, ¿no? Hombres y mujeres, por supuesto, que hacen parte de la comunidad. Nuevamente cito a Juan Carlos Calla. Él dice entonces que no, que la comunidad es el espacio donde se construye la democracia comunitaria para este autor, por su carácter ampliamente participativo. Voy a pasar un poquito esta mi lámina, ¿ya? A manera de compartirles algunos datos. La importancia de la comunidad en la toma de decisiones, decíamos, ¿no? En esta van a participar absolutamente todos, de manera intergeneracional, decía entonces, ¿no? Desde las autoridades pasadas, hoy los que están ejerciendo actualmente. Hablamos ahora, para ir cerrando, de la defensa de la identidad cultural, tan importante para los aymaras y quechuas. Los aymaras y quechuas valoran y defienden su identidad cultural, que incluye su lengua, sus tradiciones, sus costumbres, sus saberes y conocimientos, su ciencia y tecnología. Javier Albó nos recuerda una vez más y dice, ¿no? La identidad cultural es un derecho humano fundamental, ¿no? Que debe ser protegido y promovido, dice él. Y aquí también repetir rápidamente que desde el año 2009 tenemos el Estado Plurinacional de Bolivia, pero antes de eso también hay que citar, en honor a la verdad, el convenio 169 del año 1989 también, de la Organización Internacional del Trabajo, que está hablándonos de la necesidad de cuidar, preservar, conservar todo lo que hace a las prácticas, saberes y conocimientos de los pueblos indígenas del mundo, como señala. Y remata en defensa, en la parte legal también de todas estas prácticas, la Declaración de Naciones Unidas del 13 de septiembre del año 2007, ¿ya? Que en el mismo sentido, si el convenio 169 hablaba de pueblos indígenas, tribales, etcétera, el convenio 169 nos está hablando, perdón, la declaración ya nos está hablando de naciones. Y acá quisiera que quedemos con algo muy claro, ¿sí? Repito, el convenio 169 nos habla de pueblos indígenas, tribales del mundo, etcétera. Pueblos, pero radica en ese concepto, se basa en ese concepto.
Cuando habla de pueblos, este convenio hace referencia a a una población que tiene, una cultura que tiene, por supuesto, que tiene población, que tiene saber, conocimiento, que tiene idioma, que tiene territorio, ¿ya? Y la declaración habla de naciones, y una nación es otra vez es aquel espacio en el cual hay población que comparte las mismas culturas, bueno, las mismas tradiciones, las mismas costumbres, los mismos usos, saberes, conocimientos, que tiene población, que tiene idioma, que tiene territorio. Ya, estas dos normas internacionales entonces garantizan ya la permanencia de nuestros pueblos. Continuamos. Voy mostrándoles algunas imágenes de un estudio de caso que hemos desarrollado en el altiplano boliviano, vamos a decir concretamente en José de Machaca, y lo que hace a las comunidades de Sulcatiti y Concomiluni también. La importancia del diálogo y la concertación. Para los aymaras y para los quechuas, el diálogo y la concertación son fundamentales para resolver conflictos, cualquier tipo de conflictos. ¿Sí? Y tomar decisiones, por supuesto, importantes en conjunto. Nuevamente citando a Rodolfo Stavenhagen, podemos decir que el diálogo es una forma de construir consensos y encontrar soluciones compartidas. ¿Sí? En esta última parte voy a permitirme mostrarles fotografías indistintamente de diferentes prácticas o momentos o situaciones que el pueblo aymara y quechua comparten. La solidaridad como valor central. La solidaridad es un valor determinante en la cultura aymara. Repito, según Jorge Delgado, es un antropólogo, él dice y concluye, la solidaridad implica apoyar a los demás en momentos de necesidad y es una forma de construir relaciones de confianza y reciprocidad, sostenibles en el tiempo y espacio. ¿Qué les parece esa afirmación? Continuamos. Para los aymaras y quechuas va a ser muy importante la memoria histórica. Los aymaras y quechuas valoran su historia y su memoria colectiva como una fuente de aprendizaje y de identidad. En el Aymara hay una frase y un proverbio al mismo tiempo que dice, en español se los voy a traducir ahorita y luego voy a bajar al Aymara, dice, hay que caminar mirando atrás, ¿ya? Y adelante para posicionarse en el presente. En Aymara diríamos, Kep Naira Uintasisao Sarnacaña, ¿sí? Y aquí podríamos citar un poco a algunas palabras de Javier Albó, que decía, ¿no? La memoria histórica es una forma de mantener viva la historia de las tradiciones de un pueblo, ¿no? O de un ayllu, y de transmitirlas a las generaciones futuras, ¿no? Y de eso, el Aymara, el pueblo Aymara quechua, saben mucho. El mismo Javier Albó repetía y reiteraba en incontables oportunidades de que el Aymara y el Quechua son pueblos que se resisten a morir, ¿ya? Y que tienen todavía mucha proyección. Aunque su desarrollo y crecimiento está todavía limitado, tiene problemas. Están declarados estas dos culturas andinas dentro de una franja de vulnerabilidad, según un estudio de 2018 emitido por la UNESCO, entre otros pueblos de Sudamérica, por supuesto, incluido Mapuche, entre otros más. ¿En qué sentido? Estos dos pueblos tienen población, tienen habitantes, tienen hablantes, pero no están creciendo en el ritmo que deberían crecer. Según cálculos de desarrollo y crecimiento demográfico, quiero decir, del INE, el pueblo aymara no está creciendo como debería crecer. Las políticas lingüísticas emanadas en nuestro estado, como son, está anotada en la ley 269, no está teniendo el efecto que debería tener, ¿no? Las políticas lingüísticas del 269 no está teniendo los efectos que se buscarían. Bien, creo que estamos en la última partecita. Mientras voy mostrándolos algunas partes, algunas imágenes indistintamente.
quiero señalar que la búsqueda de, bueno, algo acerca de la búsqueda del bienestar colectivo para los aymaras. El bienestar colectivo es más importante que el bienestar individual. Del bienestar colectivo se van a desprender todo el resto de bienestares. Juan Carlos Calla, él decía entonces, ¿no? Que la búsqueda del bienestar colectivo implica entonces trabajar juntos por el desarrollo de la comunidad, ¿ya? Y por la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Bien, ya para ir cerrando esta partecita, yo voy a compartir con ustedes algunas imágenes, yo les llamaría regalitos en términos de información otra vez, gráfica, que nos permita un poco reflexionar y tener presente de lo que acontece con el pueblo aymara y quechua, ¿no? Un poco de imágenes de Jesús de Machaca, sus prácticas culturales constantes. A esto se refiere Javier Albó cuando dice que el aymara y el quechua son dos culturas que se resisten a morir, ¿sí? Porque siguen practicándose eh, las tradiciones, los usos y costumbres, la transmisión del ejercicio de autoridad. El otro día ya decía, medio año antes ya se sabe quién va a asumir el poder para la siguiente gestión. En este momento histórico, hoy estamos en 31 de agosto, mes de la Pachamama, Yumpaca, denominado Naimara, nosotros ya sabemos quién va a ser, por ejemplo, en una comunidad aymara, el futuro Malcu con su Malcutaica, los que van a asumir. Ya lo sabemos. Desde el 21 de julio, desde Wilcacute ya sabemos quién va a ser. Y en esa elección han participado todas, absolutamente todos, ¿ya? Y sabemos quién va a asumir ese cargo el 1 de enero, ¿ya? Los aymaras haciendo incidencia, por supuesto, junto con los quechuas, en todos los espacios necesarios para mantenerse y preservar sus costumbres, sus tradiciones, la música, la danza, ¿ya? Entre otros. Voy cerrando con algunas imágenes de apoyo. Ahí tenemos el famoso, bueno, aprovechar este momento, a propósito, mis estudiantes, para quienes les agrada salir a las comunidades, están muy cordialmente invitados para el próximo 1 de octubre, domingo 1 de octubre, a la fiesta de Rosario, llamamos en Jesús de Machaca. ¿Ya? Y seguro que hay otras fiestas más similares en varias partes del altiplano boliviano y capaz peruano también. Pero en el altiplano boliviano, vamos a denominar concretamente altiplano sur de Jesús de Machaca, el día 1 de octubre va a haber una gran manifestación de quenaquenas. La quenaquena bailándose por última vez durante el año, es el primer domingo de octubre, que es el primero en este caso, 1 de octubre, valga la redundancia, donde de las 27 comunidades que conforman Jesús de Machaca, por ejemplo, 26 van a estar bailando e interpretando música y danza autóctona en base al quenaquena. Y el quenaquena históricamente representa varias cosas. Ese objeto que tienen ustedes, bueno, que está bordeando el cuerpo de este hermano que está interpretando, está agarrando su instrumento, eso se llama jawa, eso que está rodeando todo su cuerpo. Y la jawa no es un adorno necesariamente, sino es una especie de armadura. Se dice que el quenaquena es una danza guerrera también. ¿Sí? Estamos hablando del tema del desarrollo comunitario. Y en este espacio se va a reproducir, en este espacio van a mostrarse otra vez nuestros hermanos aymaras, los quechos lo van a practicar a su modo también, todo lo que hace a su música y danza. Aquí van a revivir otra vez su historia. El tema del quenaquena es una danza guerrera, decíamos, ¿no? Que representa varias cosas. Sería harto hablar en este momento. Y también ese suriago, ese especie de chicote, representa que ese señor ya ha hecho su cargo de autoridad. Más atrás tenemos otro hermano que está igual interpretando música. Él no tiene, o sí tiene, está colgado de otra manera y eso también tiene otra representación. Muchos de ellos van a agarrar ese suriago y van a llevarlo hacia adelante como si se tratara de una serpiente para intimidar a sus potenciales contrincantes. Toda la vestimenta que están viendo acá, por ejemplo, de una hermana Aymara, está hecho por ellas, ¿ya? Ellas las han confeccionado. Ellas tejen, ellas también, ya sea con estaca, etcétera, con las técnicas que sean, ellas se encargan de preparar la indumentaria para esta actividad. Seguimos avanzando un poquito más rápido, igual.
Por supuesto que el posicionamiento político va a ser muy fuerte para defender lo que son los saberes y conocimientos, ciencia y tecnología, usos y costumbres. Y algo que decía hace rato, la educación es muy importante para el pueblo aymara, porque se ha entendido en este último siglo que sin educación, bueno, sin educación no vamos a estar bien. Que la educación va a evitar despojos, que la educación y la preparación es el único camino también para mantener y preservar la cultura. Lo interesante del pueblo aymara es que ha empezado a adoptar todo lo que viene con el desarrollo de la humanidad también. Y una característica del pueblo aymara, concretamente del lado boliviano, aterrizaremos nuevamente en la provincia de Ingavi, el departamento de La Paz decía hace rato, lo que acontece con Jesús de Machaca, ¿no? Y la práctica, por ejemplo, del cabildo de Jesús de Machaca, ¿ya? Y con la organización de Macojma, que reúne como a 19 comunidades, y la otra que es Araxocta, que es el otro cabildo, donde hay otro Hachamalco igual, que reúne a otras 6, 7 comunidades, donde todos ellos van a hacerle homenajes grandes a todas sus unidades educativas que son fruto de su conquista. Nadie les ha regalado nada, ¿no? Y como en este caso, están marchando al lado de su escuela, ¿no? Esta es la tercera escuela indigenal que forma parte de Warizata. Bueno, aquí algunas fotografías de nuestro Yatichiri mayor y bueno, para cerrar finalmente, esto sería en cuanto al desarrollo comunitario o el fundamento comunitario en esto que hemos denominado entonces los fundamentos de la cultura andina, aymara y quechua. ¿De acuerdo? Walikiti, gracias entonces, hasta ahí habríamos llegado. Bueno, después de esto quisiera tal vez pasar algunas reacciones, algunos comentarios para quienes deseen participar. Yatichiri, Sí, adelante, por favor. bueno, lo primero que quiero manifestar y no me sentiría bien si no lo hago, es, bueno, felicitarlo y agradecerle a propio tiempo, ¿no es cierto?, por haber compartido con nosotros estas, bueno, 4 sesiones que han sido altamente auspiciosas en mi concepto. Y, y bueno, usted ha expuesto todos los temas con mucha solvencia académica, ¿no? Y eso es gratificante para uno, Yatichiri o Hirata. Sí, y bueno, no me Muchas queda más que gracias. agradecerle y bueno, desearle éxito, ¿no? La verdad hemos sacado creo que mucho provecho de esto y sería agradable de que estemos en permanente contacto. Y hay algo que me ha gustado y creo que debemos hacer voz y caución de lo que usted nos ha propuesto, ser los gurús, ¿no es cierto?, de la cosmovisión andina, porque lo que necesitamos es expandir esto eh, en la sociedad actual, ¿no es cierto? Estamos en una sociedad devaluada, si los valores se están perdiendo y obviamente la construcción de la cosmovisión andina hasta donde hemos visto tiene su fundamento justamente en un conjunto de valores, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hermano, yo le agradezco muchísimo y quedo satisfecho con todo lo asimilado en estas 4 sesiones. Gracias. Muchísimas gracias. Por favor, quisiera pedirte tu nombre porque te veo solo como iPhone. Licenciado, Ah, licenciado, Davi Ureña, licenciado Ley. Davi. Davi, bueno, genial, Davi. Sí, Muy sí, bien, ahora sí, Davi, gracias, ya Yo, te gracias. identifiqué. Sí. A buenas ti, noches, estimado licenciado. Davi. Yo quería compartir un poquito de toda la cuestión de las tradiciones de Aymara, quechua. Mi persona de muy niña me llevaron a Chile, Arica, y creo Ujú. que todo Aymara, quechua, tenemos un alma, un espíritu de lucha, un poco de guerrero, ¿verdad? En buscar nuestra identidad cuando como que lo vemos perdido. Eso me pasó cuando yo tenía mis 15 años allá en Arica. Soy una de las fundadoras de un grupo de una comunidad que se llama Pacharu, la voz de la tierra, la voz del pueblo, es lo mejor que lo hemos hecho.
Nuestro objetivo como grupo era, primero, identificarnos, buscar nuestro origen, nuestra identidad, como jóvenes, ¿verdad? Curiosos de saber esto, ¿no? Porque un poquito en aquellos tiempos todavía había mucha discriminación hacia los jóvenes aymaras. Entonces, creamos eso y nuestra función era eso, como usted dijo, estudiar. La única manera de poder luchar estas ideas, estas visiones era estudiar, prepararnos para poder defendernos un poquito, ¿no? De todos los derechos que tenemos como pueblo aymara, ¿verdad? En este grupo teníamos quechuas, teníamos aymaras, teníamos mapuche, jóvenes curiosos de saber, ¿no? De estas ideas, ¿no? Estas visiones aymaras. Entonces, eso quería participar y es muy interesante porque yo hace unos años nomás he aprendido un poquito el aymara, entiendo muy bien, pero recién estoy aprendiendo a hablar y ha sido mi curiosidad de saber y también he visto esa experiencia que usted nos ha expresado con mucha riqueza de sabiduría que usted nos está compartiendo, es que la reciprocidad, el ACAPI, el paso de las autoridades son muy interesantes y, y sería bueno quizás, como usted dice, llevar este mensaje, ¿no? A los jóvenes, prepararlo a nuestros hijos, nietos, de una manera que crezcan con una visión diferente. Ese sería, licenciado. Mm. Me alegra muchísimo escucharles y espero que sirva, ¿no? Que se les quede, por supuesto, y este tema de la chilenización a mí me llama mucho la atención. He estado yo por Chile con el Parlamento Collana Aymara, hemos estado en Chile. También he visto la organización de los Aymaras Sin Fronteras, que trabaja con los municipios Aymaras de como 53 más o menos municipios, tanto de Bolivia, de Chile y de Perú. ¿No? Creo que son 8 municipios de Chile que forman parte de esto, también 15 municipios del lado peruano y como 26 municipios aymaras del lado boliviano. Entonces, en todo ese proceso he visto algo, por ejemplo, en Chile, que por supuesto otros hermanos como tú, estimada Elena, me lo han contado, ¿no? Ellos hablaban de un momento histórico terrible como era la chilenización. O sea, no podían los aymaras en sus escuelas, por ejemplo, una guagua, un descendiente aymara, hablar una sola palabra en Aymara. Dice que los sacaban, ¿no? Los excluían. O sea, si quieren, ese es el proceso de la chilenización, ¿no? En las épocas de dictaduras, ¿no? O sea, terrible cómo han hecho para tratar de asimilarlos, ¿no? Podríamos decir que ahí hablamos de esta lógica de la homogeneización, ¿no? Porque para ellos, en esta lógica occidental, la homogeneización es una virtud, ayuda a desarrollarse más rápido, ¿no? Porque la heterogeneidad, o sea, significa hacer un currículum específico para un pueblo determinado, para el mapuche, para la aymara, para el quechua, para cada pueblo. Y ese es justamente el paradigma al cual están persiguiendo en nuestro país, por ejemplo, en Bolivia. Entonces, el currículum, se habla del currículum regionalizado, o sea, por supuesto que cuesta más plata, pero no hay nada peor, por ejemplo, como forzar que un estudiante aymara, quechua, guaraní aprenda asimile conocimientos en un idioma que no es el suyo. O sea, estamos arrancando de raíz y estamos causando daños irreparables, ¿no? Yo no quiero atreverme a pensar qué habrá sido, decía el otro día, de esta larga noche colonial que ha tenido que atravesar el pueblo aymara, el pueblo quechua, con el tema del código de la educación en Bolivia, por ejemplo, de los 54 hasta el año 90, 94. O sea, ¿qué habrán hecho los profesores con la mente de nuestros todavía abuelos ya que han pasado esa etapa? ¿Sí? Porque hablamos de una educación homogeneizante, así al igual que lo que pasaba en Chile también, ¿no? Para arrancar de raíz las culturas, porque para ellos representaba, o tal vez capaz sigues representando un problema, ¿no? Te he visto, Elena, con ganas de participar en esta parte de la chilenización, tal vez nos puedes comentar alguna cosita más para que el Yatichiri aquí o su docente no parezca que está imaginándose algo. No, lo que quería comentarle es verdad, justamente la chilenización que hubo en aquellos años es lo que a nosotros nos han metido la curiosidad de formar este grupo que se llama Pacharo. Ahora, usted sabe que con el liderazgo y todo eso se ha subdividido estos grupos, ¿no? Entonces, como que la visión ya es distinto también, ¿no?
Entonces, en ese modo, así nosotros como jóvenes hemos creado este grupo. En aquellos tiempos nuestro objetivo era estudiar, como le había dicho, Ujú, y, y hasta ahora existe el grupo. Hasta ahora que yo vivo en Bolivia, yo soy boliviana, yo era ya residente nomás. Entonces, y he vuelto después de muchos años ya, claro, ya con una visión muy distinta al grupo, pero es muy interesante reivindicarse. A veces yo tomé este diplomado porque quería enriquecer un poco más la sabiduría que mis padres me dejaron. Recuerdo todavía todas sus expresiones verbales que me dejaron, cuentos, cómo podíamos hablar con la naturaleza. Mi papá es el que me decía, para poder ir a algún sitio, tú tienes que pedir permiso para caminar, así nomás no puedes. Por eso me decían, en la noche inclusive tienes que caminar silbando, porque pueden venir algunos mal aire, decían, ¿no? O algún espíritu que está caminando, con el que hay que armonizar. Entonces tú, para que no choques con ello, tú tienes que cantar, tienes que ir gritando. Entonces yo iba gritando, me acuerdo, ¿no? Porque tenía miedo de chocar. Entonces son muchas cosas que nuestros abuelos y nuestros padres nos dejaron, al menos yo me acuerdo de mi padre, toda la sabiduría que ellos me dejaron. Entonces, y con la sabiduría de usted, pues enriqueciendo un poquito, ¿no? Recordando un poquito todo lo que mi padre decía. Y hay una gran coincidencia, ¿no? De los libros escritos, de diferentes autores que han escrito, hay mucha coincidencia con los saberes de mi papá, ¿no? Y eso ujú, para mí me enriquece más porque así voy entendiendo muchas cosas que en duda tengo, ¿no? Hoy en día. ujú. Eso, licenciado. Muchísimas gracias, estimada Elena. Sería genial que todos esos comentarios que están manifestando, pues las pongan en un documentito como se les ha indicado. En realidad, en la materia, bueno, mientras si es que alguien más quiere participar, levanta la mano y le vamos a dar paso, pero mientras tanto, indicarles esto también, de que en estos, bueno, en este módulo 3 hemos tenido 4 presentaciones y en cada presentación hemos ido viendo diferentes, entonces, fundamentos, ¿no? Quisiera que, bueno, de esto, para calificarles a ustedes también, ponerles una nota. Como dije ya en la anterior oportunidad, vamos a tener cuatro ensayos. Esos ensayos, llámenle, van a ser un resumen argumentativo de lo que hemos hablado en la clase. Y capaz sus reflexiones también propias, ¿no? Y vamos a tener también 4 participaciones en los foros, ¿sí? Esta noche voy a habilitar las otras dos. Y las otras dos ya estaban en camino, espero que estén avanzando. Y finalizaríamos este proceso de reflexión con los 2 últimos temas que van a tener 2 foros también. Y hay un plazo también previsto por la coordinación que creo que es hasta el día 9 de septiembre, más o menos como tiempo para hasta el cual ustedes pueden completar estos trabajitos, ¿no? Porque el 10 yo debo ya enviarle notas a la coordinación para que después se vaya trabajando ya para la futura certificación. ¿Alguien más que quiera comentar algo a propósito del tema que estamos finalizando? Mónica, adelante, te escuchamos, por favor. Muy buenas noches. Primeramente, agradecerle muchísimo, profesor, por su dedicación, atención y también yo puedo decir generosidad, algo así, de compartir con nosotros tantos, ¿no? Saberes, tanta cultura, tanta historia, ¿sí? Y eso me deja así muy contenta. Y no sería mucho más un comentario, una pregunta así, porque me acuerdo en una de las clases sobre, por ejemplo, estos serían, por ejemplo, 4 fundamentos, pero hay muchos más. Hasta incluso yo creo que me recuerdo casi 30 o algo así. Y esa es una duda así que me queda, ¿dónde proseguir estudiando? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué otras modalidades hay? Si hay, por ejemplo, indicaciones, ¿no? Eh, libros o otros temas, otros trabajos así que estén, por ejemplo, que estén ahora, por ejemplo, siendo editados o producidos. Esta sería más así una forma de proseguir. Eso me interesaría mucho. Muchas gracias. Le agradezco A mucho. ti, a ti, estimada Mónica, gracias por tus palabras y también a Davi y a Elena también, y a los que deseen también manifestarse, lo pueden hacer si quieren por escrito. Yo soy el agradecido más bien inicialmente a Román, ¿no? Porque él es quien nos conecta con ustedes organizando estos diplomados, que no son nada fáciles de organizar.
Y bueno, pues el mérito se lo lleva él y seguidamente nosotros encantadísimos de compartir con ustedes estos contenidos. En lo personal, en cuanto a mí respecta, yo estoy como Franz Laime Pérez en el Facebook y encantadísimo voy a hacerles parte de mis amistades, de mis círculos más cerrados, para compartirles toda la información que también produzco en algún momento o que puede ser de interés de ustedes, ¿no? Ahora también les comentaba que soy parte del equipo de investigación del Instituto de Lengua y Cultura de la Nación Aymara, que ya lleva 37 libros publicados y que además tiene también materiales para el aprendizaje del idioma y está preparando otros documentos más para publicar, que estamos todavía trabajando en su edición final. Entonces, va a ser un gusto para mí. En Bolivia por lo menos tenemos este instituto, el famoso ILCNA, repito, Instituto de Lengua y Cultura de la Nación Aymara, dependiente del IPELCSE y que, bueno, es una entidad descentralizada, pero dependiente del Ministerio de Educación a la vez. Entonces, va a ser un gusto, repito, estimada Mónica, que este espacio también les pueda proveer de elementos y de insumos, ¿no? Yo, para ir cerrando esta parte, si es que no hay nadie más, yo quisiera también compartirles un poquito Aló. de una tesis que realicé el año 2006 hasta el 9 en el marco de la maestría en educación intercultural bilingüe. Ahorita damos paso a alguien más que quiere participar. Entonces, fruto de ese trabajo, yo ahí hablaba un poquito como soy comunicador y educador posteriormente, hablaba del rol de las radios en la reintegración del pueblo aymara más allá de las fronteras. Y ahí un poquito, justamente con ese estudio he podido visitar y estar de cerca en los tres países, con los aymaras peruanos, con los aymaras, bueno, del lado de Chile, con los aymaras del lado boliviano. Y ahí van a encontrar, bueno, en ese documento que ya le estoy pasando, es un audiovisual, no quisiera quitarle mucho tiempo, pero es un audiovisual, un video que lo estoy poniendo en el grupo del chat. Van a encontrar muchas razones en las que se sustentan también estos conocimientos, este recorrido, esta experiencia que les estoy transmitiendo. Y al mismo tiempo también, si ustedes buscan un poco en Google, van a encontrar con el mismo nombre, digamos, de Radiodifusión Boliviana en la reintegración del pueblo aymara más allá de las fronteras, pues van a encontrar mi tesis de maestría, donde prácticamente se hace incluso una encuesta y se ve y se acerca al sentimiento que tienen los aymaras en cada uno de estos países. Y contribuye, creo, no es el único, van a haber varios seguramente, pero a estos procesos de reflexión, ¿no? Y con total humildad, yo no digo que sean los únicos conocimientos, los únicos libros, hay mucho más por seguir trabajando. Rescato lo que decía Davi hace ratito, ojalá que ustedes se conviertan, o me recordaba él a mí, en futuros gurús de la temática de la cosmovisión andina, quechua, aymara principalmente. ¿Hay alguien más que quiere participar? Vamos con la última participación. Oh, Adelante, por favor. Hilata Franz Laime. Aski sumawa yatichawina kamaja upati anchaste paisuma sasasanilaxmawa. Ya, ya. Kamsasinste, Aima Castilla Rutaco Arstani. Mira, hermano Maliki. Franz, la verdad que ha sido una oportunidad muy auspiciosa, productivo, porque definitivamente nos has compartido sus conocimientos, los saberes del pueblo aymara, y la verdad que desde aquí, desde la región Puno de Perú, yo le agradezco bastante a usted. Y lo propio también los compañeros que están en la sala, hemos compartido nuestros conocimientos, nuestros saberes, nuestras experiencias, nuestras miradas en el pueblo aymara. Y la verdad que el pueblo boliviano, el pueblo aymara de, de Perú, nos une en nuestra cultura, esa gran cultura que es aymara, por supuesto con sus diversidades, ¿no? Pero ahí está la riqueza. Me hace recordar cuando usted habla de esos grandes valores, los principios de la cultura aymara, por ejemplo, la reciprocidad, la relacionalidad. Usted sabe, y todos los compañeros en la sala conocen de que en el Perú hay un problema político, ¿no? Y en este andar del problema político que se está viviendo en el Perú,
la cultura aymara se ha fortalecido. El pueblo aymara ha fortalecido su identidad y el mundo lo sabe, ¿no? El pueblo aymara ha fortalecido su identidad y ahora todos, el último poblador que vive en el último rincón, digamos así, conoce los problemas que está ocurriendo en el Perú y los golpes que el Aymara ha recibido políticamente en el Perú no ha sido por gusto, sino que ha servido para fortalecer la idea. Por eso es que me hace recordar y le agradezco también a usted, maestro, de que todas estas danzas, los conocimientos que usted ha compartido con nosotros, vamos a tener que llevar adelante. ¿Sí? Y esa es nuestra tarea. Y yo creo que una vez más le agradezco para no asumir mucho espacio. Agradezco a usted y en los momentos necesarios estaremos en comunicación. Ah, yo cuánto quisiera comunicarme personalmente, encontrarme con usted. Ojalá que sea posible, porque estoy cerca, ¿no? Entonces, yo creo que ahí vamos a compartir muchas más experiencias que se tienen. Solamente eso por el momento y muchas gracias. Allá ya, hermano, Franz Laime. Jalaya. Wasita tamtaita sutima. Hazme recuerdo tu nombre, hermano, por favor. Pedro César Condori Cruz. Listo, hermano Pedro, ya te he anotado. Para cualquier situación, repito, estoy en el Face, nos podemos hacer amigos inmediatamente. Nuevamente yo quiero agradecer a Román, también es el otro canal por el cual podemos estar en contacto porque los diplomados de estas características las formula, las plantea y se las lanza a través de esos espacios también que Román coordina. Entonces, este también es otro canal, ¿no? Entonces, ya para ir cerrando, yo estoy encantadísimo de haber compartido con ustedes, de haber podido transmitirles algunas cosas que se tenían por ahí, fruto, también hay que decir, modestia aparte de nuestro Yatichiri Mayor, como con todo cariño lo llamamos a mi señor padre, y toda la gran escuela que ellos han desarrollado pues, con un grupo también de aymaras, así yo diría de élite. Cuando hablo de élite, pero intelectual aymara, diremos, ya que han hecho todo lo posible para mantener el sentimiento, ¿no? Varones y mujeres, hombres importantes que han sido parte de esos grupos que nos han ido transmitiendo a nosotros también y creo que algo de eso hemos recibido y estamos en total predisposición de seguir compartiendo. Los aymaras estamos no solamente en Bolivia, los aymaras y los quechuas, vamos a decir, los dos pueblos grandes, también estamos en Perú, estamos en Chile, estamos en Ecuador. Por si acaso la toponimia nos dice que también hay pueblo aymara en Ecuador, ¿no? Y también, por supuesto, el quechua está allá, o le llaman quichua, creo ellos. Y somos dos pueblos grandes, la cultura andina es gigante. Y creo, ya para finalizar, que no hay nada mejor que los profesionales que vengan a dar su granito de arena para desarrollar nuestros países, actúen pues en función de la población que los rodea. Y esa población que los rodea es población andina. Entre ellos, por supuesto, también encontraremos población indígena amazónica, ¿no? Y del Chaco, desde luego. Pero mayoritariamente están estos dos pueblos tan importantes, ¿no? De los cuales hemos hablado en este diplomado de cosmovisión andina y en este módulo específico, al referirnos a estos cuatro fundamentos que hace a la cultura andina. ¿Ya? Entonces, encantadísimo. En el Face van a encontrar mi número telefónico y muchos otros datos más para contactarse directamente con mi persona. Y antes de cerrar, yo repito, pongan por favor ahora sí sus nombres completos para efectos de calificación y registro que necesitamos de esta clase. Y lo último que quisiera señalarles es que, bueno, yo estoy dispuesto, encantadísimo. He estado alguna vez por el lado también del norte chileno y si puedo tener algún contacto con ustedes para transmitir o retransmitir, hacer alguna presentación, acercamiento de esto que tenemos, encantadísimo lo puedo hacer. Y también en el lado peruano, donde también he visitado muchas veces. Solo que en este último tiempo han habido estos problemas que estaba mencionando nuestro hermano Pedro César. Por supuesto que creo que ahora ya se han levantado las restricciones y podemos retomar esos contactos. Creo que el pueblo aymara para mí no tiene fronteras. He aprendido algo del tío, entre cariño y amado, te le digo, Maximiliano Paredes, que en paz descanse, que ya falleció. Él con sus 84 años estaba liderando el Parlamento Collana del pueblo aymara. Y él me decía algo, ¿no?
él decía que el pueblo aymara, su territorio, el pueblo aymara, sigue intacto, decía él, sigue ahí, no se ha perdido. Y yo le preguntaba, pero hermano, ¿y qué hacemos con las fronteras, esto de las trancas y demás, ¿no? Esas trancas son de los estados republicanos. Ellos son los que se ponen las trancas. El pueblo aymara sigue intacto, sigue incólume, decía él, sigue vivo. Más bien los tenemos nosotros en Jalanta Collana, Araja Collana, Aynacha Collana, entre otros más, ¿no? Y entonces él era optimista, él decía, seguimos vivitos y coleando, casi coincidiendo con lo que diría también Javier Albón. Entonces, el pueblo aymara está ahí. Es importante aprovechar, asimilar tus conocimientos, como diría una de mis estudiantes muy tiernamente estos días. O sea, ese es el desarrollo que me gustaría a mí, dicen, ¿no? No ver a mi papá solito, no, mi mamá más ahí, adelante, recibiendo un cargo de autoridad, ejerciendo un rol en beneficio de la sociedad. Qué interesante porque ella no es aymara ni quechua, ¿no? Ella es urbana netamente, pero ella ve que el desarrollo se puede hacer más interesante aprendiendo de los saberes y conocimientos de los pueblos ancestrales que tenemos en nuestros diferentes países. Jayaya, muchísimas gracias a ustedes por su atención, su disposición y también felicitarles por ser parte de este gran diplomado organizado por CAIEM y a la cabeza de nuestro hermano Román Pairmani. Muy buenas noches. Una vez más, gracias desde La Paz, Bolivia, y hasta cualquier momento para seguir en contacto. Muchas Jayaya, gracias. Saludos desde Oruro. Muchas gracias. un gusto. Gracias, profesor Hayay, buenas tardes. Muchas gracias. Saludos Gracias. Que desde les vaya muy Chile. bien. Gracias, Hayaya, desde Cochabamba. Qué lindo. Jayaya, Gracias, hasta luego, licenciado. que les vaya muy bien a todos y cada uno de ustedes.